¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Amén. Claro que sí. Los que conocemos, los que hemos experimentado, los que hemos tenido vivencias con Dios, nuestra confianza en Él nos hace entender que Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él tiene el control de todas las cosas, dice su palabra, que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa, por lo tanto está al conocimiento de todas las cosas también. Amén. Y quería compartir en el Salmo 78, capítulo 78, versículo 2, 3 versículos. Volvemos. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Amén. Amén. Bueno, la idea es que vos transmitas eso. La idea es que vos hagas saber a los demás que así como en tu vida Dios tiene el control y tiene el control de todas las cosas, las demás personas sepan que Dios tiene el control. ¿Sí? Y dice la palabra así, Salmo 78, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas a Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. Esta palabra que hemos leído nos habla de transmitir, sin lugar a dudas. Lo que el salmista nos hace saber que tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar una herencia, pero también tenemos que dejar un legado, porque la herencia es hacia nuestros hijos. Y hay cosas que podemos dejar como herencia, que es la palabra, la confianza hacia Dios, nuestras experiencias a Dios, pueden quedarle como herencia a nuestros hijos. No es que ellos se van a tomar de eso, en cierta forma sí, porque van a tener que tener su vivencia, van a tener que tener sus propias experiencias en Dios. Pero lo que nos habla la palabra que hemos leído es que debemos transmitir las diferentes situaciones que nos toca vivir en la vida y las maravillas que ha hecho Dios a través de esas situaciones. De que esa herencia o ese legado tiene que ser generacional a nuestros hijos a nuestros nietos, nuestros bisnietos, ir trasladando lo que Dios va haciendo en nosotros, que es la historia misma. La historia se marca por sucesos y acontecimientos transmitidos de generación en generación que nos traen a conocimiento de lo que ha sucedido años atrás. De eso se trata la historia, y es una historia nuestra, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. Lo que dice el salmista es: no se callen, háganla saber, no tan solamente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro entorno familiar, pronto, próximo, sino a las personas también. Transmitan lo que Dios está haciendo en ustedes. ¿Cuántos sienten que Dios está haciendo algo en su vida? Amén. Amén, claro que sí. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo en tu vida, no tiene que quedar en vos. Tiene que ser transmitido. Tiene que las personas percibir que Dios está haciendo algo en tu vida. Hay una experiencia muy linda que narra la Biblia en Génesis capítulo 22, que habla de Abraham y Isaac. ¿Sí? Y esto puede ser aplicable a la familia, al entorno familiar. Capítulo 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo:
He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese la pregunta que hace Isaac, es una pregunta interesante, no es una pregunta cualquiera. Es una pregunta de vivencia, es una pregunta de experiencia, de conocimiento, de saber que cada vez que el papá iba a adorar al Señor y presentar un altar y hacer una ofrenda, se necesitaba un cordero. Amén. Él va al monte Moria a llevarlo a sacrificar por orden de Dios a Isaac. Pero Isaac no sabe esto. Él desconoce. Después en el libro de Hebreos nos va a revelar lo que pensó Abraham en ese momento. Léanlo después. Es interesante lo que pensó, no lo que dijo, lo que pensó Abraham. Pero una cosa muy importante que vemos es que Isaac era un observador de lo que hacía su padre, de lo que hacía la persona, su líder, la persona más cercana, de las experiencias que tenía con Dios. ¿Sabe lo que dice Isaac? Yo sé que cuando vos vas a adorar a Dios, llevas leña, llevas fuego y un cordero. Y de esa manera adoramos a Dios. Pero acá llevamos la leña, llevamos el fuego y el cordero. Nos está faltando algo. Vos me dijiste que íbamos a ir a adorar. Cuando yo te vi adorar, lo adoraste de esta manera: leña, fuego, cordero. Y ahora me decís que vamos a adorar, llevamos leña, fuego y falta algo. Y eso nos habla del legado, de lo que dejamos que la gente ve en nosotros, para que esas personas puedan percibir de que Dios está haciendo algo en nosotros. ¿Y sabe cómo es? Yo te vi en momentos difíciles de la vida, pero también te vi y me hiciste saber que en el momento más difícil de la vida te arrodillaste a orar y a adorar a Dios. Gloria a Dios. De eso está hablando el salmista. Hablemos, no escondamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, no escondamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Transmitamos, dice el Salmo, dice, transmitamos lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Porque cuando vos hablas de la palabra y transmitís las maravillas que Dios hizo, no tan solamente en tu vida, sino en la vida de las personas que han confiado en Dios y que están registradas en la Biblia, transmitís fe. ¿Sabes por qué? Simple. Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: la fe viene por el oír, y el oír por mi palabra. No, por la palabra de Dios. Cuando vos marcás un suceso histórico de la Biblia y mostrás las maravillas que Dios ha hecho en ese momento, vos lo que estás ministrando es fe en el corazón de esa persona, que aprenda a confiar en Dios como aquellas personas confiaron en el Señor. Cuando dicen amén, podemos tocar, mire, si hay versículos a montones como ejemplo. Vayamos a uno de los tantos. Éxodo capítulo 8, versículos 16, 17 y 18. Hay algo muy interesante que dijimos cuando comenzamos. ¿Cómo? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. A Dios no se le escapa absolutamente nada, queda al azar en la voluntad de Dios. Y cuando Dios trabaja en una persona, y cuando Dios obra en una persona, y cuando Dios tiene un propósito en una persona, y nos va a hablar de un momento difícil del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en cautiverio en Egipto, está esclavizado, ¿sí?, por el faraón y por la potencia del momento. Y Dios levanta un líder, ¿sí? Y al líder que levanta, que es Moisés,
le habla para que vaya y le hable al faraón y lo pueda sacar al pueblo de la esclavitud, de la opresión. Y se endureció el corazón del faraón. Entonces Dios va a endurecer más todavía el corazón del faraón a través de las plagas que conocemos del capítulo 8, del capítulo 7 en adelante. Y es interesante leer todo eso. Y dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. ¿Puede percibir el milagro? ¿Lo puede percibir el milagro? ¿Lo puede ver el milagro? Usted tiene que entender que Israel está en Gosén. Y los piojos solamente en Egipto. Mira, cuando los chicos van al colegio y hay cierta epidemia en el colegio, se dice epidemia, no sé cómo se dice, contagio, y es difícil impedir que esas cosas pasen. Solamente hay que orar para que no se permita eso. Pero ¿sabe qué implica? Que el piojo solamente esté en Egipto. Mire, la tierra de Gosén se pagaba un piojo $100,000 y no se conseguía. ¿Sabe qué pasó? Dios lo agarró a los piojos y le dijo: piojo, escúchame. No quiero que te subas en la cabeza de uno de mis hijos. ¿Entendió? Es eso lo que pasa. Y como los piojos son obedientes, y eso nos puede hablar de nuestras obediencias. ¿Cuántos son obedientes? Más que el piojo debe ser. Los piojos no se subió un piojo en el pueblo de Israel, porque dice la palabra que solamente en Egipto había, no en Gosén, porque las plagas no le llegaban a los hijos de Dios. ¿Cómo lo hace para controlar los piojos? Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Si Dios tiene el poder para hablarle al piojo y que los piojos le hagan caso, ¿cuánto más puede hacer por vos? Aleluya. ¿Cuánto más Dios puede controlar tu entorno si vos confías en Él? Entonces, ¿qué dice lo que hemos leído en el Salmo? Cuenten las maravillas de Dios. Porque cuando en la medida que vayan contando las generaciones, esa historia va a impactar en el corazón de las generaciones que vienen. Cuenten las alabanzas a Dios. No se queden con eso. Para Dios nada es imposible. Miren el capítulo 32 del libro de Jeremías. Se me vienen así versículos. Le manda a comprar un terreno a Jeremías cuando estaba sitiado el rey. Estaba a punto de ser conquistado. Y viene una palabra de Dios sobre Jeremías y le dice en el capítulo 32: ande a comprar la heredad de Anataí. Te lo voy a comprar todo. Todos quieren vender y yo voy a ir a comprar. Si todos están vendiendo, porque esto mañana no, comprar. Porque yo tengo el control de todas las cosas. Gloria a Dios. Yo no sé si a vos te tocó alguna vez hacer algo ilógico,
pero en fe. Porque la fe no va sujeta a la razón. La fe va sujeta a Dios, en la obediencia a Dios. Y a veces Dios nos manda a hacer cosas que a nuestro entender pareciera que es ilógico. Pero Él tiene todo el control de todas las cosas y dice: compré la heredad, que te firmen el título, agarrá una vasija, enterrala, porque mañana eso va a ser una bendición para tu vida. Gloria a Dios. Todos querían vender y Jeremías tenía que comprar. ¿Saben quién hace esas cosas? Aquellos que saben confiar en Dios. Aquellos que creen en el Señor. Aquellos que tienen su confianza en Dios. Y viven una realidad cada día. ¿Y saben cuál es esa realidad? La realidad es que Dios tiene el control de todas las cosas. Otro versículo más. Aleluya. Quiero ministrarle feo. El otro día el Facu decía: aumentanos la fe. La fe. Si la fe crece en la medida que oímos la palabra de Dios, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En esta noche quiero ministrar fe en su corazón. Que se vaya con fe y confiando más en el Señor. Que su fe no decaiga. Podés estar en la tormenta más recia, pero si estás confiando en Dios, la cosa puede ser diferente. Te podés elevar sobre esa tormenta y mirar desde otra perspectiva. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te hace elevar en las alturas. Se me vienen así, pero vamos a lo concreto, rapidito. Aleluya. Isaías capítulo 38, versículo 4. Eso también está en 2 Crónica, capítulo 20, 19, por ahí está también. Pero vamos a leer el de Isaías, que nos narra algo muy interesante. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ¿se acuerdan de este episodio, no? El capítulo 38 habla de la enfermedad de sequía. Viene Isaías con una palabra fuerte de parte de Dios a Ezequiel. Y era el rey. Y dice, ordena tu casa, porque se terminó tu día. Y dice que Ezequiel se fue y lloró amargamente. Y cuando estaba saliendo Isaías en el patio del palacio, lo detiene Dios y le dice, volvete, porque vi el corazón de Ezequiel. Y anda y decirle que le prolongo 15 años más. Después conocemos la historia de Ezequiel. Viene Isaías, le transmite eso a Ezequiel, y Ezequiel le dice, ¿cuál será la señal para yo entender que Dios hará la obra en mí? Y ahí dice la palabra. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y Ezequiel, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad, hablamos de Judá, de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados hacia atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. ¿Notó el milagro? ¿Vio el milagro? ¿Vio lo que hizo Dios en ese día? ¿Sabe lo que es el reloj de Acaz? El reloj de Acaz, o la escalera de Acaz,
era un círculo marcado con una pirámide en el medio. Se lo quiero ilustrar, era como un pico así, como un cono en el medio, que en la medida que el sol iba corriendo, proyectaba en la sombra y la rueda estaba marcada las horas del día. En el libro de Reyes, Isaías nos deja un detalle que le dice: elige vos qué quieres que haga Jehová, que retroceda o que avance. Y Ezequiel dice: avanzar es fácil, retroceder es difícil. Porque ¿sabes lo que pasó ese día? Son los 40 minutos. En realidad es 24 horas, 40 minutos perdidos según la NASA, según el tiempo estimado. Los 40 minutos de proyección del sol, de correr esos grados, esos 10 grados, son la equivalencia a 40 minutos. Esos 40 minutos, el sol retrocedió. No es que alguien hizo sombra o otra proyección diferente, no. El sol retrocedió. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, detente sol en Ascalón y luna en Absalón. No, ya te digo. En Gabón, perdón. Y se detuvo ese día el sol y la luna se paró. Ese día, durante un buen tiempo, para que el pueblo de Israel pudiera ganar la batalla. Fue el día más largo de la historia de la humanidad. Es el día perdido. Esto corroborado por la NASA, por gente estudiosa. ¿Qué nos da a entender esto? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Que si un día determinó que el rocío cayera fuera del vellón de lana para darle una señal a Gedeón, mostrándole que él tiene el control de todas las cosas. Y al otro día invirtió. Gedeón dijo: bueno, a ver, que sea de la otra manera, que esta vez caiga el rocío sobre el vellón y alrededor quede seco. La anterior había dicho que el vellón quede seco y alrededor quede todo el rocío. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Bueno, estamos ministrando fe. Usted se ve con fe esta noche. Dios lo hizo. Para Dios nada es imposible. Dios tiene todo el control de las cosas. Esto es para que vos confíes más en el Señor. Aleluya. El libro de Daniel, capítulo 6. Todos conocemos la historia. El edicto del rey era: los sátrapas dijeron: vamos a engancharlo a Daniel, que ora todos los días, 3 veces al día. ¿Cuánto oran 3 veces al día? Aleluya. Oraba 3 veces al día, abría su ventana, miraba hacia Israel y oraba, clamaba a Dios. Y eso le molestó. Hicieron firmar un edicto al rey, que aquel que se inclinara y que no sea al rey era sentenciado a la fosa de los leones. Y como Daniel entendía que Dios tiene el control de todas las cosas y que su fe estaba plena y su confianza en Dios, jamás cesó de orar. Siempre clamó, siempre. Hasta que lo descubrieron y trajeron delante del rey. Y el rey se apresuró por la decisión que había tomado. Y lo puso en el foso de los leones. Y dice la palabra que pusieron una piedra. Y pasó toda la noche con los leones. Daniel.
Y esto nos va a hablar, porque dice Daniel algo muy lindo, le dice al rey después, Jehová ha enviado su ángel. Y esto nos habla de la compañía también de Dios. Que podemos estar en los lugares más críticos y en las situaciones más difíciles, pero siempre Dios está al lado tuyo. No importa en la cueva, la puerta, la piedra que hayan puesto, porque a veces pasa esas cosas en nuestras vidas. Nos sentimos en cueva, nos sentimos apresionados por circunstancias de la vida. Y aún ahí Dios está contigo. Aún ahí Dios está con vos. Aquellos que creen y que confían en el Señor, y que su confianza y su fe está plena en el Señor, saben, viven una realidad de que Dios está con él. ¿Puede ver el milagro de José de León? ¿Puede ver el milagro? Porque después dice que tiraron 2 o 3 ahí que andaban medio, más o menos. Lo tiraron y se lo comieron, luego no llegaron. En el aire lo recibieron los leones. Y esto no era cuestión de que se le había pasado el hambre cuando lo metieron a Daniel, ¿no? Porque dice algo muy cierto. El ángel de Jehová, ¿qué dice? Cerró la boca de los leones. Mira, esa noche, ese día ayunaron los leones. Ni rugieron. Porque ¿cómo se va a rugir un león con la boca cerrada? Yo quiero que entienda, que vea la dimensión del milagro de Dios, del poder de Dios. Porque esto es lo que en el Salmo dice: cuenten las maravillas de Dios. No se las queden para ustedes mismos. Háganle saber a las generaciones, para que las generaciones entiendan cuán poderoso y cuán grande es Dios. Que así como estuvo en el pozo de los leones con Daniel, también está con nosotros. Y sí que en ese momento Él tomó el control de la situación. ¿Cuánto más va a tomar el control de nuestras situaciones? Porque ¿qué dice la palabra? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Para aquellos que confían en Él. Ese día los leones ni rugieron. El Señor guardó a aquella persona que estaba confiando en Él. Mire. Se me viene tanto. Aleluya. Uno de los profetas tremendos, Elías. Dice la palabra que por persecución él fue a parar al arroyo de Querib. Y dice que fue ministrado o alimentado o sustentado por cuervos. Y le traían pan y carne. Es que son animales, los cuervos son animales de carroña, son animales que se alimentan de animales muertos, no es que comen pan. Alguien dijo para desacreditar, no, los cuervos eran una tribu que vivía por ahí por la zona, dijo. Y que lo vio desamparado Elías y le llevaba pancito y comida asada. No, está hablando de cuervos reales. Porque Dios se sirve de lo que Él quiere. ¿Sabe por qué? Dígame por qué. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Si Él pudo sustentar a su siervo que estaba en el arroyo y le traía comida, los cuervos, ¿cuánto más puedes ser sustentado en momentos de crisis en nuestras vidas? ¿O no le tocó vivir
algún momento difícil, porque a todos nos toca. La economía argentina es, un día estamos arriba, el otro día estamos abajo, un día el dólar está ahora estamos casi 600, otro tiempo estaba 14. Pero como nosotros no nos regimos por esas situaciones económicas del país, porque nuestro gobierno es el gobierno de Dios en nuestras vidas, cuando dicen amén. Amén. Para los que confiamos y creemos en el Señor, Él nos sustenta. ¿Cuántas veces te tocó? A nosotros nos tocó, nos tocó vivir momentos difíciles de la vida, momentos de crisis, que comíamos, bueno, no vamos a contar, pero fue difícil. ¿Y a quién no le tocó vivir esos momentos de crisis, de difícil, que tenés un pedacito de pan y lo tenés que dividir en 4 porque son 4 en la familia? Y cuando estás ahí compartiendo con un mate cocido que hiciste secar la yerba, ahora no pasa esa cosa, pero pasaba, La puerta de tu casa. No, ¿sabe qué? Sentí en mi corazón traerle una bolsita, hermano. Dios moviendo desde la otra punta, que ni sabía la situación económica que estaban pasando. Sentía esto. Che, compré de más, no sé, te traje por las dudas. Che, por las dudas. Nosotros, ¡gloria a Dios! Dios tiene el control de todas las cosas. Y si en tu corazón está esa realidad de que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué se genera desesperanza en tu vida? ¿Por qué se genera la duda? ¿Por qué se genera la desesperación? ¿Por qué se acumulan en nuestros corazones las incertidumbres? Si Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como Dios le da de comer a las aves y a los lirios del campo lo hace vestir de una manera maravillosa, ¿cuánto más? Dijo el Señor a sus hijos, aquellos que están confiando y esperando en el Señor. Poco menos. Amén. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él ha hecho. No te quedes con lo que Dios está haciendo en tu vida. Si Dios está haciendo algo en vos es para que lo transmitas, para que los demás sepan que Dios está obrando en tu vida, que Dios está haciendo cosas grandes en tu vida, en tu familia, en tu entorno, que todo está bajo el control de Dios. Y si a veces nos toca pasar circunstancias que se exceden a nuestras capacidades, confía en el Señor. Él siempre te va a brindar lo que es mejor para tu vida. Aunque vos consideres que lo mejor es otra cosa, Dios considera lo que es mejor para tu vida.